Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo directo social empleo que hoy vamos a hablar sobre el ingreso mínimo vital. Y para ello vamos a estar acompañados de la mejor mano del propio Instituto de la Seguridad Social a través de Francisco Pomarino, que lo tenemos ya conectado. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana compartiendo este ratito con nosotros y nosotras en Directos hacia el Empleo. La verdad que es un privilegio tener información, como decía antes, de primera mano sobre todas estas cuestiones que tenemos muchas veces algunas dudas. Francisco es jefe del servicio del Servicio General de IT y Prestaciones Económicas en su modalidad no contributiva. Y así que nada, Francisco, gracias por estar aquí hoy en Directos hacia el Empleo. Pues gracias a vosotros por esta invitación y por darnos la oportunidad de poder presentar una pequeña dosis o píldora, mejor dicho, informativa de lo que es la prestación de ingreso mínimo vital y del esfuerzo que estamos realizando por difundir y que sea accesible a todas aquellas personas que puedan ser beneficiarias de la misma. Pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Como siempre, Francisco va a ir haciendo su presentación. Al final tendremos un espacio para todas vuestras preguntas. Deciros que las personas que estéis siguiendo esto, no en el directo, lo estáis siguiendo por el canal de YouTube, deciros que os podéis suscribir al canal para seguir actualizados de todo el contenido que vamos compartiendo. Así que nada, Francisco, te dejo a ti bajo los mandos compartiendo pantalla y yo te veo a la vuelta. Muchas gracias. De acuerdo, pues voy a compartiros en un primer momento una presentación relativa a la prestación de ingreso mínimo vital, en la que vamos a hacer un repaso de lo que es la prestación. Actualmente la prestación queda recogida dentro de la Ley 19/2021 de ingreso mínimo vital y básicamente lo que va a constar es una prestación que nace con motivo en un momento concreto, que era pues, prácticamente plena pandemia, y lo que venía a poner es una serie de bases para instaurar una prestación suelo, en este caso el ingreso mínimo vital, que podría ser complementada con otras prestaciones, bien de comunidades autónomas o de cualquier otra entidad local. Dentro de lo que es la prestación de IMV, es una prestación no contributiva, es decir, forma parte del sistema de seguridad social, pero no es necesario que las personas beneficiarias de esta prestación hayan realizado ningún tipo de cotización previa para acceder a la misma. Además, esta prestación lleva aparejado recientemente, y más concretamente desde el año 2022, su perfecta compatibilidad con incentivos al empleo, como veremos con posterioridad, es decir, es compatible con los rendimientos del trabajo, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y unos límites. A su vez, la Secretaría General de Inclusión, como formando parte del propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, está desarrollando una serie de incentivos que tienen que ver con el fomento de personas o fomento de la contratación de aquellas personas que sean beneficiarias de la prestación de IMV a través de la creación de un sello social y concretamente se están desarrollando determinados proyectos piloto. Uno de los que más conozco es el desarrollado en la ciudad de Barcelona sobre este fomento de contratación para personas beneficiarias de IMV y de nuevo su inclusión dentro del mundo laboral. A continuación, vamos a definir lo que es un poco la prestación de ingreso mínimo vital, aquella que no es más. El ingreso mínimo vital es una renta garantizada para toda persona. En el caso del año 2024 está fijada para un beneficiario individual en 7.250,60 euros al año. El IMV será la diferencia entre esta cuantía y los ingresos o rendimientos del trabajo que podamos tener para un determinado año. Como toda prestación no contributiva, se calcula con respecto a los ingresos que hemos tenido en 2023 para actualizar su cuantía en el año 2024. También veremos la diferenciación entre beneficiarios individuales, es decir, una única persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, y la unidad de convivencia, que luego pasaremos a ver su definición, pero por similitud lo asimilaremos a una unidad familiar, aun cuando tiene sus diferentes matices que veremos luego con posterioridad. La duración de la prestación de ingreso mínimo vital
no tiene una fecha de caducidad siempre y cuando se mantengan tanto los requisitos de acceso como las obligaciones que conlleva la prestación. Una de estas obligaciones, por ejemplo, sería la presentación, siendo beneficiarios del ingreso mínimo vital, anualmente de la declaración del impuesto de la renta y de las personas físicas. Por otro lado, como también avanzamos en un primer momento, tenemos una serie de incentivos al empleo e itinerarios de inclusión, lo que va a hacer que estas personas puedan realizar, pues eso, compatibilidad con el empleo y determinados itinerarios formativos y de acceso a empleos para aquellos beneficiarios de la misma. Como toda prestación del sistema de seguridad, esta es intransferible y no se puede ofrecer en garantía ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación, descuento o embargo, salvo las cuantías que excedan el salario mínimo interprofesional. Bueno, no, tampoco quiero explayarme demasiado. Aquí básicamente tenéis una pequeña guía de todas las modificaciones porque, como supongo que muchos de vosotros ya conoceréis, la prestación nace en el momento más crudo de la pandemia y ha tenido que modificarse adaptándose a determinadas situaciones que no estaban contempladas en un primer momento y es una prestación que en todo caso ha estado viva y adaptándose en mayor o menor medida a las condiciones del momento. Pero vamos, básicamente hoy en día queda recogida principalmente, o principalmente no, en la Ley 19/2021 y el desarrollo del incentivo al empleo en el Real Decreto 789/2022, donde podéis descargároslo o leerlo y tener más información sobre esta prestación. Como os comentaba, si partimos un poco de quiénes son o a qué personas van dirigidas los posibles beneficiarios de la prestación de IMV, existe una serie de requisitos que vamos a denominar comunes tanto para aquellos beneficiarios individuales como a las unidades de convivencia. La edad mínima de acceso para el beneficiario individual será de 23 años y perdón, podemos tener también los pensionistas, tanto de una pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva como no aquellas de invalidez o no contributivas o pensiones de jubilación no contributivas, incluso los subsidios para mayores de 52 años, las rentas activas de inserción, son compatibles con esta prestación. Lo único que aplicamos unos límites por la cual no podemos exceder de esa cuantía máxima en función de la unidad de convivencia o del beneficiario individual. En el caso de los beneficiarios individuales, que es la presentación que estáis viendo ahora en este momento, no deberán estar unidos a otra persona por ningún vínculo matrimonial o de pareja de hecho, salvo que hayan iniciado los trámites de separación y divorcio. Y en su caso es muy importante que cuando se solicite como beneficiario individual se realice una declaración responsable de su situación en cuanto a si constituye en estos momentos, está casado, soltero o es pareja de hecho, para poder realizar esta petición o esta solicitud. No se exigirán los requisitos de edad ni haber iniciado los trámites de separación en determinados supuestos especiales, como son aquellos mayores de edad víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. Igualmente, podrán ser beneficiarios cuando ya perciban una prestación de uso residencial de carácter social o sociosanitario, cuando no tenga el carácter de permanente. Sí que es cierto que para los beneficiarios individuales, en los dos últimos párrafos, hacemos una distinción entre aquellas personas menores o mayores de 30 años. Los mayores de 30 años, lo único que se les exige es haber convivido de manera independiente a sus progenitores durante el año anterior a la fecha de la solicitud, obviamente también un año la residencia legal en España y haber estado residiendo durante un año. En cambio, para los menores de 30 años, estos deberán haber vivido de manera independiente al menos 2 años con respecto a sus progenitores y sí que es cierto que también debemos de comprobar que en este caso han estado trabajando o han estado en alta durante al menos 12 meses en los últimos 2 años. Para la consideración de la unidad de convivencia, al contrario que otras prestaciones que asimilan la unidad de convivencia a una unidad familiar, aquí debemos tener en cuenta que todos los convivientes
por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado, son considerados unidad de convivencia. Es decir, os pongo, por ejemplo, imaginar que una pareja con sus 2 hijos está conviviendo o reside en la casa de los padres de uno de estos 2 progenitores. Pues todos ellos conforman una unidad de convivencia, aunque son 2 familias totalmente diferenciadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la solicitud para esta familia en concreto, salvo que esté en alguno de los supuestos especiales, como puede ser que han sido desahuciados de su casa, se me viene ahora a la cabeza, sí que lo podrán solicitar de manera independiente a estos abuelos, pero en el caso de que no tengan una circunstancia especial, deberán solicitarlo en su conjunto, es decir, los abuelos, los 2 progenitores y los 2 hijos. Sería una unidad de convivencia formada por 4 adultos y 2 hijos menores. Igualmente, es importante aquí tener en cuenta que el único requisito que se les exige a estas unidades de convivencia es haber convivido de manera continua durante al menos 6 meses previos a la solicitud, salvo en los casos de reagrupación familiar cuando hay menores, es decir, o bien por el nacimiento de uno de estos menores. Para el resto de casos, la incorporación de un miembro, imaginaros que ahora en esta unidad de convivencia del ejemplo viene un hermano de alguno de los progenitores a esta unidad de convivencia, deberían esperar un periodo de 6 meses para poderlo solicitar. Es cierto que esto es un poquito restringido a la hora de entrar a ser beneficiarios de esta prestación y estamos trabajando para flexibilizar estas condiciones y añadir modificaciones normativas, pero no os podría avanzar la fecha en la que estarán a disposición y se incluyan en la norma. Pero bueno, se está avanzando para flexibilizar en muchos requisitos que ahora son bastante estancos y que puede que no permitan el acceso a esta prestación. En cuanto a las situaciones especiales que os he comentado antes, y por citarlas así muy brevemente, hablábamos de la situación de violencia de género para aquellas personas que hayan abandonado su domicilio familiar. Entonces, no se requiere este periodo previo de 6 meses de convivencia. Y para aquellas personas que hayan iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio o disolución de la pareja de hecho. Aquí, básicamente, lo que estamos haciendo es, cuando se implementó estas determinadas situaciones especiales, se han ido modificando con el paso del tiempo porque no se contemplaban determinados casos que luego nos fueron apareciendo en la práctica y era necesario tener un marco normativo que pudiera ampararse en el acceso a esta prestación. Como os decía, bueno, estas 2 principales, en el motivo del abandono del domicilio por desahucio o por haber quedado el mismo de alguna forma inhabitable por causa de fuerza mayor o de accidente, podrá ser alegado durante un periodo máximo de 3 años. Es decir, si el motivo de haber cambiado de domicilio es un desahucio que ha ocurrido hace 5 años, no podría ser un motivo para alegar esta situación especial. En cuanto a la acreditación de víctimas de violencia de género, pues un poquito la definición, la forma de acreditarlo, por desgracia en estos casos es bastante común la existencia de solicitantes de esta prestación que se encuentran en esta situación y estas son las principales formas de acreditar su situación especial. No me voy a extender porque la vais a tener a vuestra disposición y por continuar y meternos luego en la parte más práctica. Como os decía, hay una serie de requisitos genéricos aplicables a todos los beneficiarios. La residencia legal y efectiva en España, que tiene que ser de al menos un año anterior a la fecha de solicitud. Como os comentaba también, no se permiten las salidas, como todas las prestaciones no contributivas, por un periodo de más de 90 días fuera de España. Y, en todo caso, nosotros, a la hora de otorgar la prestación para ser beneficiarios, comprobamos y verificamos la existencia de los permisos de residencia y la inscripción en el Registro Central de Extranjeros para aquellos ciudadanos de la Unión Europea. Igualmente, también tenemos unas premisas, unas situaciones especiales para no exigir este año previo de residencia. Obviamente, el primer motivo son aquellos menores nacidos, las víctimas de trata y de explotación sexual, las víctimas de violencia de género y los menores reagrupados
como os comentaba con anterioridad. En cuanto a la acreditación de la residencia legal, tenemos diferentes acuerdos para simplemente con aquellas personas extranjeras presentar su NIE. Nosotros ya estamos autorizados para poder hacer todo tipo de comprobaciones. Sí que es cierto que en muchas ocasiones el trámite que se realiza en extranjería para la autorización de la residencia legal, como conocéis, no es lo ágil que podríamos desear. Entonces, hasta el momento de no tener la residencia legal, no se podría solicitar esta prestación, porque entendemos que, salvo que no esté amparada por alguna de las situaciones anteriores, no serían beneficiarios o no cumplirían con los requisitos de acceso a esta prestación no contributiva. Además de estos requisitos, deberán cumplir los requisitos de la vulnerabilidad económica en función de unos niveles de patrimonio y de renta que veremos luego a continuación con un poquito más de detenimiento. Por otro lado, bueno, esto es una de las novedades que fuimos introduciendo, porque, como sabéis, no sé si habéis tenido ocasión o sois beneficiarios o habéis realizado alguna prestación de una renta garantizada de una comunidad autónoma. En muchos casos se obliga a las personas que lo solicitan que hayan solicitado previamente el IMV. Igualmente nosotros, con anterioridad, obligábamos que se hubieran agotado todas las prestaciones posibles o haberlas solicitado para poder acceder al IMV. ¿Qué ocurría? Que era un factor muy limitante del acceso a la prestación, por lo cual fue motivo de su eliminación. Sí que también me gustaría recalcar que, en todo caso, para ser beneficiario, cumpliendo los niveles de ingresos y los niveles de rentas que veremos a continuación, no tendrán acceso a esta prestación los administradores de sociedades mercantiles que actualmente se encuentren en actividad. Es decir, aquel administrador de una sociedad mercantil que mantenga la actividad o que no haya sido liquidada, no tendrán acceso de momento a esta prestación, aunque también aquí estamos realizando diferentes cambios para permitir su acceso. En cuanto a la acreditación de todos estos requisitos, pues básicamente el cumplimiento de la unidad de convivencia para saber si han convivido durante los 6 últimos meses, o en el caso de los beneficiarios individuales, si se trata de mayores o menores de 30 años, nosotros lo que acudimos es directamente al servicio del Instituto Nacional de Estadística, al padrón, y no es necesario aportarlo con la solicitud. Es decir, nosotros ya vamos a hacer las comprobaciones necesarias porque el beneficiario, el solicitante, va a indicar su domicilio con sus datos. Nosotros contrastaremos toda esta información y veremos si cumplen o no con los requisitos de convivencia o con el de residencia legal en España. En aquellos supuestos que haya que justificar alguna situación especial, también se ha abierto a que se puedan introducir o admitir determinados certificados emitidos por los servicios sociales de los ayuntamientos o de las entidades locales y, a su vez, también por determinadas entidades del tercer sector, como es el caso de Cruz Roja. En estos casos, por poneros un ejemplo de los más habituales, tenemos lo que se conocen como domicilios ficticios, un albergue, por ejemplo, donde conviven o donde están viviendo personas en situación de sinhogarismo, o en aquellos pisos tutelados que conviven varias personas que no tienen ningún tipo de relación familiar y es necesario identificar qué o quiénes de esas personas tienen una especial situación de vulnerabilidad económica o de riesgo de exclusión social. Entonces, mediante la emisión de estos certificados, podemos acreditar ciertas circunstancias, todas ellas están tasadas dentro de la propia norma, para poder continuar con la tramitación de estas solicitudes. Como os comentaba antes, además de los servicios sociales de entidades locales, tenemos una serie de entidades del tercer sector que pueden acreditar estas circunstancias. Todas estas entidades previamente se habrán inscrito en un registro para poder ser mediadores en la continuidad o en la gestión de la prestación de ingreso mínimo vital. Aquí tenéis el listado más actualizado de las mismas y el enlace donde podéis consultarlo.
Como os comentaba antes, habíamos visto la parte de la unidad de convivencia, la parte del beneficiario individual, los requisitos de residencia legal, de mantenimiento de haber convivido en el mismo domicilio, de estar conviviendo. Y ahora nos centramos en la parte de la vulnerabilidad económica, es decir, esta prestación está dirigida a aquellas personas que no tienen un determinado nivel de renta, que es lo que se pretende asegurar para que dispongan de estos ingresos mínimos, valga la redundancia. La obtención de la cuantía de esta prestación hay que tener en cuenta que en todo caso no se abonará cuando su importe o en el cálculo de su importe este nos dé un importe inferior a 10 euros mensuales. Es decir, si por el motivo de los ingresos o por otros rendimientos que tuviéramos computaran como rentas anuales, al aplicar la diferencia de la renta garantizada según sea un beneficiario individual o una unidad de convivencia, nos diera una cuantía inferior a 10 euros, no serán beneficiarios de la misma. Esto lo dice la norma y es lo que debemos realizar. Como os comentaba también, existe una compatibilidad con pensiones y prestaciones, exceptuando la parte de rentas mínimas de inserción o ayudas de asistencia social, las rentas garantizadas, etcétera, etcétera. Ahí tenéis que tener en cuenta que aquel beneficiario de una renta garantizada durante el año 2023, si ahora ha dejado de percibirla y quiere solicitar el ingreso mínimo vital, esa renta garantizada se excluye para el cómputo de ingresos y sus ingresos serían cero para el nuevo cálculo de la prestación. Igualmente, para los niveles de ingresos o los niveles de rentas, se comprueba que el patrimonio de esa persona no supera unos límites determinados. En todo caso, en ese patrimonio siempre se va a excluir el cálculo de la vivienda habitual. También en este caso me gustaría recalcar que muchas veces a la hora de computar o no tanto los ingresos como el patrimonio, nosotros tenemos acceso o accedemos, o mejor dicho, nos transmiten la información la agencia tributaria, la agencia estatal tributaria, y se debe tener en cuenta la última declaración presentada o la situación en la que se encuentra esa vivienda para saber si es su domicilio habitual. Hemos tenido bastantes casos que no se había regularizado esta situación y aun cuando esta persona estaba empadronada y estaba viviendo en su vivienda habitual, en su última declaración de la renta o en los últimos datos que teníamos de Hacienda, constaba otro domicilio fiscal, entonces le computaba este patrimonio como tal y no lo excluía de su renta. Entonces, es muy importante el comprobar que tanto nuestro domicilio habitual se corresponde con nuestro domicilio fiscal para que no existan este tipo de distorsiones en la información que impidan que podamos acceder a la prestación. Como os comentaba también, desde el año 2022, con la puesta en marcha del incentivo para el empleo, las rentas del trabajo u otras actividades económicas que se desarrollen por cuenta propia son compatibles hasta unos ciertos límites que después, si queréis, podremos echar un vistazo. El término de test de activos supone también un nuevo cálculo por el tema del patrimonio. Todo ello descontando siempre la vivienda habitual. De acuerdo. Tenemos aquí la parte de la vulnerabilidad y los límites aplicables en cuanto a renta garantizada y límites de patrimonio. Por no excederme demasiado y como vais a disponer de ello, aquí tenéis un poquito un resumen de lo que se considera rentas, de lo que se considera patrimonio y cómo computarlo a la hora de realizar una primera comprobación. En la solicitud siempre se os va a preguntar a la hora de solicitarlo los ingresos tanto del año anterior como si se solicita lo que llamamos vulnerabilidad económica sobrevenida, el cálculo de esos ingresos. Es una especie de declaración responsable. Esta vulnerabilidad económica sobrevenida no es más que yo el año pasado tenía un trabajo estable, unos ingresos, he agotado, por ejemplo, mi prestación por desempleo, no tengo por cualquier motivo el acceso ahora al subsidio para desempleo, pero en este año 2024 sí que me encuentro en una situación de vulnerabilidad. Entonces, solicito que se me calcule mi prestación en función de los datos económicos, no del año 2023, sino del año en curso 2024. Como toda prestación no contributiva, el cálculo de ingresos, lo ideal sería realizarlos en tiempo real
pero a día de hoy es imposible hacerlo de esta manera y tenemos que referirnos al año anterior y, salvo la excepción esta de la vulnerabilidad económica sobrevenida que os acabo de comentar. De acuerdo. Además de lo que es la parte del ingreso mínimo vital, aquí tenemos lo que llamamos el complemento a la infancia, el cual es solicitado de manera conjunta con el IMV. Si bien nosotros distinguimos la parte de ingreso mínimo vital que llamamos ordinario y la parte del complemento a la infancia. Es decir, aquella unidad de convivencia en la que existan hijos menores puede que no tenga acceso al IMV, al ingreso mínimo vital, pero sí al complemento a la infancia. Los límites de ingresos y los límites de rentas en el caso de existencia de hijos menores y para percibir única y exclusivamente la parte de complemento a la infancia se van a calcular con unos límites totalmente diferenciados y superan los límites del ingreso mínimo vital. Es decir, una persona, imaginaros, en cuanto a los ingresos, los umbrales se elevan un 300% para acceder al complemento a la infancia y al patrimonio en un 50% de los límites fijados en la Ley 19/2021 para la tipología de la unidad de convivencia. Entonces, por cualquier motivo, si mis ingresos cuando yo solicito el IMV son superiores para tener acceso al IMV ordinario, como yo tengo 2 hijos menores, podré acceder a este complemento a la infancia. En función de la edad que tengan estos 2 hijos menores, se devengará una prestación. Si es de menos de 3 años este niño o estos niños, de 100 euros, de 70 si es entre 3 y 6, y para mayores de 6 años y hasta cumplir la edad de 18 años, de 50 euros. Estas cuantías no las tengo ahora mismo reflejadas aquí y actualizadas. Se incrementaron, creo recordar que en el año 2022 y así se ha mantenido. Pero bueno, estas son las que están publicadas en la norma a día de hoy. Entonces, que sí que os quede claro, por ejemplo, que a lo mejor yo no puedo tener por mi unidad de convivencia acceso al IMV, pero sí puedo acceder a lo que es el complemento a la infancia. Entonces, aunque se resuelven de manera conjunta, el complemento a la infancia es parte del IMV. El IMV nos daría en una resolución que su cuantía es 0, pero el complemento a la infancia en función de los menores que compongan esa unidad de convivencia. Que al año siguiente, por el motivo que sea, estoy en una situación económica peor a la que he tenido en el año 2023, por ejemplo, alguien que estuviera percibiendo en el año 2023 un complemento a la infancia por un hijo menor de 3 años, es decir, 100 euros al mes. Este año 2024 su situación es diferente. Cuando realicemos los cruces con la agencia tributaria, se actualiza la cuantía y pasará a percibir tanto el IMV como a seguir manteniendo el complemento a la infancia. Que por el motivo que sea, en este año 2024 esa misma persona supera con creces los límites del IMV y los límites del complemento a la infancia, se extingue la prestación desde el día primero al segundo cumplimiento y se sigue normalmente. Es decir, la prestación se va actualizando en función de los cruces que se van realizando con la agencia tributaria y la información que nos proporciona. Bien, aquí os comentaba lo que os había dicho antes sobre qué parte forma los ingresos y qué parte forma el patrimonio. No me voy a extender demasiado porque quiero enseñaros mejor cómo se solicita la prestación, pero vamos, aquí tenéis un resumen bastante bueno de que en todo caso los ingresos son los rendimientos del trabajo y algún tipo de prestación. El IMV a día de hoy es únicamente incompatible con las antiguas prestaciones familiares, la asignación por hijo a cargo menor de 18 años, cuando éste no tenía ningún grado de discapacidad. Si sois conocedores un poco de la norma, que entiendo que no será el caso, la prestación familiar tiende a su extinción en sustitución de este ingreso mínimo vital y a día de hoy solo se mantiene para aquellos hijos con un grado de discapacidad, si son menores de 18 años, del 33% y si son mayores de 18, del 65%. Es decir, esta prestación con el IMV es compatible. Aquí tenemos los cómputos de datos respecto al patrimonio sobre los datos que nos da la agencia tributaria y, como os repito de nuevo, en todo caso está excluida la vivienda habitual. No me meto en ello para poderos dar una mejor visión global de la prestación. Como os comentaba,
La cuantía de la prestación de IMV, su cálculo es relativamente sencillo. Se toma como la renta garantizada en función del tipo de solicitud a la que tenemos, es decir, si es un beneficiario individual o si es una unidad de convivencia, y su cuantía será igual a la diferencia de esta renta respecto a las rentas e ingresos tanto de este beneficiario individual como de su unidad de convivencia. A mayores, se podrá ver incrementada en el caso de los beneficiarios individuales cuando presenten un grado de discapacidad mayor o igual al 65%. También está previsto, aunque no se haya desarrollado reglamentariamente, un incremento de un 10% de esta renta garantizada cuando estemos viviendo de alquiler, pero a día de hoy este 10% todavía no se otorga por no estar desarrollado reglamentariamente. Sí que se beneficia o se protege especialmente a aquellas familias monoparentales, es decir, un único progenitor que convive con sus hijos y, en este caso, tiene que tener la guardia y custodia de los mismos y verá incrementada la cuantía de esta renta garantizada en un 22%. Igualmente, cuando en la unidad de convivencia o el beneficiario individual exista una persona con un grado igual o superior de discapacidad al 65%, también verá incrementado en un 22% esta renta garantizada. Igualmente, el IMV compatible con otras pensiones o prestaciones, siempre aplicando unos límites. Es decir, por poner números redondos y que resulte fácil su entendimiento, si una persona, o imaginemos que en una unidad de convivencia tenemos 4 adultos y uno de esos adultos está percibiendo una pensión de jubilación, contributiva o no contributiva, de 700 euros, por ejemplo. Y por estos 4 adultos tienen derecho a una prestación, una renta garantizada que correspondería a 1.200 euros al mes. Lo que aplicamos es un límite. Como su renta garantizada máxima sería de 1.200 euros, están ya percibiendo en esa unidad de convivencia unos ingresos de 700, pues por diferencia solamente podríamos otorgar una prestación de 500 euros mensuales por este IMV. Os hablo de cuantías redondas, no son exactamente las reales, pero para que veáis un poco cómo es el ejemplo. Estas son las características que tiene que tener el tema para poder otorgar este 22% a mayores de que complemento a la monoparentalidad, o bien cuando hay un grado de discapacidad y la forma de acreditarlo. En el caso de la monoparentalidad, con la guardia y custodia, salvo determinados casos para las víctimas de violencia de género, por ejemplo, y el grado de discapacidad, pues bien porque esté percibiendo una invalidez o una incapacidad permanente de carácter no contributiva o sea beneficiario de una prestación de grado 3 de la dependencia. Igualmente, todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital tienen una serie de beneficios a mayores que no son de carácter retribuido o de carácter de emisión de esta prestación con carácter mensual en una cuantía. Por ejemplo, la exención de pagos de precios públicos a la hora de realizar estudios reglados, como pueden ser estudios universitarios. La exención de aportación a la prestación farmacéutica. ¿Qué más se me ocurre? Por ejemplo, una de las obligaciones que nos impone ahora mismo la norma, como sabéis, los menores de 14 años, en el caso de nacionales, no es exigible tener el documento nacional de identidad. En el caso de los menores extranjeros, cuando estos, o hasta la edad de 1 año, no es necesario que tengan expedido el NIE, pero en el caso de solicitar esta prestación, la norma nos obliga a que los DNI, o sea, todos los menores incluidos en las unidades de convivencia tengan bien documento nacional de identidad expedido o bien número de identificación de extranjero. No obstante, pueden solicitar la prestación cuando estos menores nacionales de 14 años no tengan dicho DNI, pueden solicitarlo, y el menor extranjero menor de 1 año que no tiene todavía un NIE también podrá solicitarlo. Si bien con los cambios normativos que ya se han realizado en el registro civil, ahora mismo con la inscripción de un menor por nacimiento, ya prácticamente se le otorga de manera automática un número registral en el que nos va a indicar el número de DNI o de NIE que va a tener en el momento en que solicite su emisión. Pero bueno, en todo caso, estarían exentos del abono de estas tasas a la hora de acudir a una comisaría de policía para la expedición del DNI o del NIE. Muy bien, como os comentaba también al principio, se trata de presentar una solicitud,
el carácter indefinido de esta prestación mientras se sigan cumpliendo los requisitos de acceso a la misma y se cumplan con todas las obligaciones que viene determinada. Existe una de las mayores, o dentro de estas obligaciones, la comunicación de una variación, es decir, cualquier circunstancia como puede ser la entrada o salida de un miembro de la unidad de convivencia, el que acudamos, por ejemplo, a una salida al extranjero por periodos de superiores a 15 días, también es obligado su comunicación. Cuando estas exceden de 90 días, como os comentaba, se extingue la prestación. En todo caso, han de comunicarse estas variaciones en el plazo de 30 días naturales, desde que se ha producido la misma. Igualmente, pues queremos comunicar una variación de ingresos porque nuestros ingresos han subido, han bajado, etc. Ahora os enseñaré cómo se realiza esta solicitud de variación. Bueno, como os comentaba, ahora vamos a entrar en la parte más práctica de todo esto, que es cómo solicitarlo y las diferentes vías que tengo para hacerlo. Yo os voy a intentar enseñar desde el punto cero cómo solicitarlo utilizando la herramienta o el motor de búsqueda de Google. Preferentemente, las solicitudes están ahora, a día de hoy, prácticamente en un 75-80% presentando a través de lo que llamamos el portal del ciudadano, la web del IMV, que luego os mostraré, sin certificado digital, es decir, no hará falta disponer de un certificado digital y es nuestra vía preferente de entrada de solicitudes. También se pueden presentar descargándose la solicitud en un PDF editable, la imprimimos, la rellenamos antes y se firma y se registra en cualquier tipo de registro público, el cual ya lo remitirá al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, o bien acudiendo a un centro de atención e información de la Seguridad Social, donde nos podrán realizar o informar sobre la solicitud y presentarla en ese mismo momento. Entonces, hay diferentes opciones, pero si bien la preferente para nosotros o la que estamos difundiendo más por su agilidad es la presentación electrónica sin certificado o sin contraseña clave o clave permanente o PIN 24. Es aquella en la que el solicitante no necesita disponer de un certificado para poder presentarla. Esta es nuestra URL oficial. Esta sería la primera página de inicio de la presentación, a la cual acudiremos ahora y os presentaré en un segundo momento, donde nos rellenaremos una serie de preguntas previas que lo que va haciendo es adaptar el formulario de la solicitud a las respuestas que hemos realizado, un segundo proceso de identificación, o al no disponer de este certificado digital. El día de hoy es lo que se llama foto selfie, es utilizado no solo para esta prestación, sino para otras muchas, incluso para presentar o solicitar determinados certificados digitales o, en su caso, también para dar de alta una cuenta en cualquier entidad bancaria. Nosotros queremos llegar ahora a sustituir esta identificación con un selfie, con una verificación biométrica, que también estamos trabajando para ponerla a disposición de todos los ciudadanos de prestación, y luego se pasaría a lo que es la solicitud. Aquí tenéis un foto selfie con el DNI en la mano, con el NIE, y vamos, verificamos de esta forma la identidad, esa persona es la que dice ser, y tendrá en principio el acceso a la solicitud, una vez verificado tanto este selfie como un número de correo electrónico. De acuerdo, voy a dejar de compartiros ya esta presentación y lo que voy a hacer es irme directamente a compartir mi navegador. Disculpadme que mi destreza con Zoom no es muy allá. Vale. Aquí lo tengo ya. Vale. Entonces, aunque yo ya he llegado aquí directamente, empezaré con Google y esta sería la forma más usual de realizar esta presentación web. Entonces, si yo directamente pongo solicitud IMV en el navegador de Google, nosotros ya hemos trabajado para
posicionadas nuestras webs principales, tanto de información de seguridad social, para descargaros el PDF, como nuestra URL del ingreso mínimo vital para solicitarlo. Esta es la forma más sencilla de acceder. Nos presenta la URL. Disculpad, voy a intentar... y a lo mejor para que lo podáis visualizar mejor. Aquí iniciaríamos la solicitud, pero os voy a enseñar un poco todo lo que es la URL en la web. Estos dos apartados de acceder al borrador de la solicitud y gestionar la solicitud presentada son dos formas de poder acceder a una solicitud. Bien, cuando yo he iniciado esta solicitud, la he guardado y se me va a quedar guardada en modo en borrador durante 10 días para poder aportar la documentación que me haga falta o por si desconozco algún dato de los que me están solicitando o no estoy seguro, imaginaros que lo quiero solicitar a nombre de mi hermano y a nombre mío o solo a nombre de mi hermano y no me acuerdo o no dispongo de su DNI o de su domicilio completo, cualquier cosa de estas. Inicio la solicitud, guardo el borrador y lo puedo recuperar con posterioridad. Para gestionar la solicitud presentada, pues igual, ya he finalizado mi solicitud, la he llevado a registro, ha quedado registrada, al mail que yo he indicado, a mi mail personal, me habrá llegado un número de referencia, entonces si yo cliqueo esta gestionar la solicitud presentada, elegiré la provincia donde la he presentado, donde resido, y lo que me van a pedir es este código, un código que me habrá llegado a mi número, a mi mail de correo electrónico. En el caso de que no lo haya recibido o que lo haya perdido por el motivo que sea, puedo volver a solicitar el mismo y lo único que tengo que hacer es identificarme de nuevo con mi DNI, con mi NIE y el correo electrónico. Se me envía el número, envían de manera automática la nueva referencia y podré acceder a la misma. Pues es muy importante, en todo caso, que en el momento en que hayamos iniciado la solicitud o que tengáis claro que debemos de disponer de una información mínima, de una documentación mínima y se nos va a requerir en todo caso que dispongamos de un mail. Como entiendo que todas las personas a las que va dirigida esta pequeña presentación tenéis habilidades digitales, disponéis de mail y me parece que es la mejor forma o la forma más indicada, más ágil y rápida de solicitar esta prestación. Continuando con la visualización de la web, aquí tenéis el apartado que os comentaba de comunicación de variaciones, exactamente igual. Si mi unidad de convivencia, por ejemplo, se ha producido el nacimiento de un nuevo menor, resido en Alicante, que es donde está mi expediente, aquí me iría al apartado de comunicación de estas variaciones, me descargaría el formulario en PDF, acudiría, aquí tenéis este formulario, rellenaría los datos, una vez rellenados, lo imprimo, lo firmo y lo único que tendría que hacer es irme... disculpadme un momentito. Una vez impreso, me lo llevo a su firma y como estamos en Alicante, me lo llevo aquí a enviar la solicitud, relleno mis datos del DNI NIE, con mis datos personales, siempre el correo electrónico para comunicarnos directamente y para que podáis hacer un seguimiento de esta comunicación de variación. Le daría siguiente, me pediría a quien me está pidiendo la identificación, que sería luego el selfie, los datos de la solicitud, el envío de la documentación, esta solicitud PDF que yo me he descargado, que he rellenado, que he firmado, la he escaneado, la he subido a mi ordenador o a mi móvil y la subo en este momento, en este paso 3, y luego a la realización del consentimiento a la firma visualizaría el resumen de la petición que estoy realizando y lo daría a enviar y ya quedaría registrada. Vale. Continuamos en esta primera página antes de empezar una solicitud. La presentación de estas 3 botoneras. Aquí tenéis el simulador de incentivo para el empleo, en el que podéis realizar
pues eso, los ingresos que he tenido con el año anterior, los que voy a poder tener este año y si voy a ser o no perceptor del IMV en función del mismo. No lo doy para no robaros tiempo, que quiero explicaros más cosas. Aquí, a continuación, tenéis una pequeña presentación de lo que es la prestación de IMV, la documentación mínima que se necesita para poder realizar esta prestación en este mismo momento por la web, es decir, disponer de un correo electrónico, de un teléfono móvil, el cual es opcional, realizar esta foto selfie para validar nuestra identidad y disponer, eso sí, de los DNI o los NIEs tanto de la persona que va a solicitar, es decir, el titular de la prestación, como de los diferentes miembros de la unidad de convivencia, con la salvedad de los hijos menores que pueden o no tener este número. Se indica que todavía no disponen y lo aportaremos con posterioridad. Luego tenéis aquí unas pequeñas preguntas frecuentes, como las principales dudas que hemos detectado que deberían complementar toda la información que aquí se desarrolla. Entonces, nada, os invito a que podáis cacharrear un poco por la web, ver dónde estamos. Es un poquito la presentación que os he realizado. Igualmente, aunque ahora no vamos a hacer esta... Si inicio mi solicitud, también me gustaría indicaros, como sabéis, el ingreso mínimo vital actualmente se gestiona en toda España por parte del INS, excepto en País Vasco, Euskadi y Navarra. Entonces, en el caso de yo meter o introducir una de las provincias vascas, por ejemplo Vizcaya, lo que me va a derivar es al servicio que hay en estos momentos en Lanbide para poder realizar la misma. Aquí ya me piden Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, cómo solicitar, si estoy, bueno, creo que hay que registrarse primero en su web para poder hacerla de manera online. Y en el caso de que yo inicie esta solicitud, ya que indique Navarra, pues lo mismo, aquí me va a llevar a la situación de las preguntas previas, identificación en el formulario para empezar a realizar la solicitud. Cuando inicio la solicitud, pues lo que hemos dicho, voy a hacer Patria, voy a ir a León. Tenemos una serie de preguntas previas en la que iremos contestando, a ver que lo podáis ver bien aquí, que como os decía, lo que va a hacer que en función de las preguntas que vayamos aquí respondiendo, en nuestro formulario final, nuestra solicitud final se va a ir adaptando. Entonces, iniciamos. En todo caso, a la finalización de estas preguntas previas nos va a aparecer un mensaje informativo, solo informativo, diciendo si somos o no beneficiarios de esta prestación. Si aquí indicamos que el número de integrantes lo quiero solicitar a mi nombre, soy un único beneficiario, es uno, pues soy un beneficiario individual, los requisitos que tengo que cumplir. Si somos dos personas, imaginaros dos adultos, que es una unidad de convivencia, requisitos que tienen, si vamos a tener menores en esta unidad de convivencia, etcétera, etcétera. Finalizadas todas estas, el selfie con el DNI en la mano o el NIE en la mano para acreditar nuestra identidad, rellenaríamos el formulario y ya presentaríamos la solicitud. Indicaros que es muy importante que a la hora de empezar el formulario, lo primero que nos va a pedir es que introduzcamos los datos de nuestro mail. En ese momento, si el mail que hemos introducido es correcto, nos llegará un número de referencia, validará en nuestras bases de datos ese mail y va a ser el mail con el cual vais a poder volver a venir a esta página web para, desde gestionar la solicitud presentada, poder acceder a la solicitud que hemos registrado. Entonces, la tilde, que siempre se me olvida. Si yo indico que es León, me pediría este número de referencia de 8 caracteres. En el caso que no tuviera este número de referencia a mano, por lo que sea, pues le digo que he perdido el código de referencia, indico mis datos, mi correo electrónico y me vuelven a enviar otro correo electrónico para que pueda acceder. De acuerdo. Además,
una vez presentado nuestra URL, que es nuestra primera acceso con la misma, me hubiera gustado poder realizar una solicitud con vosotros, pero por motivos de tiempo es bastante complicado y luego por el tema de la protección de datos. Tenéis también vídeos explicativos de cómo se puede realizar o cómo hacer. Google vale para todo. Aunque luego yo facilitaré diferentes enlaces. Aquí tenéis diferentes vídeos con certificado, sin certificado, como os comentaba, del portal del ciudadano, que están colgados en YouTube. Han sido creados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y os van a poder explicar básicamente cómo realizar el mismo con mayor detalle y presentándoos todas las pantallas, que es a las que no quiero tener acceso, o sea, a las que no me gustaría tener acceso con vosotros y enseñároslo, pero nos llevaría más tiempo del que disponemos. Lo mismo, lo que os comentaba antes, en el momento en que indiquemos por algún lado IMV, ingreso mínimo vital, normalmente tenemos posicionados todas las URLs de nuestra entidad para que aparezcan en los primeros lugares de búsqueda dentro de este motor, dentro de la propia Google. Aquí tenéis mayor información. Bueno, os dejaré también algún enlace más sobre la solicitud en papel para aquellas personas que la quieran descargar, realizar en papel, poder rellenar y poder solicitarla y presentarla en cualquier registro. Dejo ahora de compartir y viendo la hora que es para no excederme demasiado, por si hay alguna pregunta que Javier entendiera que se puede contestar en este momento, que me he perdido un poco con el tema del Hola chat. Francisco, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu exposición. La verdad que bueno, nos da mucha información clave y también agradecerte también por enseñarnos esa otra parte para cómo poder acceder a la prestación. Así que si te parece, Francisco, empezamos con las preguntas que he ido recopilando, si Muy te bien. parece. Bueno, ha habido varias consultas bastante recurrentes con la situación la situación legal administrativa en el país, ¿vale? Ujú. Así que, bueno, te voy a poner como varios supuestos para que no hagas un pequeño marco. Sí, estoy en situación irregular, si tengo la tarjeta roja, si solo tengo si tengo el NIE, si tengo el resguardo de asilo, si tengo la tarjeta roja. Sobre toda esta información, ¿en qué casos sí, en qué casos no podríamos solicitar? Vale, aunque el tema de la residencia y el tema de extranjería es bastante embarrado porque las situaciones son muy diferentes y las casuísticas también varían. Entonces hay que tener en cuenta que en todo caso todas aquellas personas que no tengan la residencia legal, es decir, y no residan en España durante un año, en principio no tendrían acceso a lo que es la prestación de ingreso mínimo vital. Habría que derivarlas bien a las rentas garantizadas de comunidades autónomas que tienen otro tipo de requisitos más flexibles, por decirlo de algún modo, o en el caso de los asilados, pues habría que ver qué tipo de asilo o qué tipo de circunstancias se rodean esta residencia, porque tú podrías tener la condición de asilado, pero a lo mejor no la de residencia durante el año anterior. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de los refugiados ucranianos, que se realizó un tipo de ayuda específica para estas personas, o en el caso también de los afganos, que creo de hace ya 3 años, con ayudas específicas, pero no tenían derecho, o en este caso no cumplían con los requisitos para acceder a la prestación de ingreso mínimo vital. Pero vamos, en cualquier caso, que se queden con la idea de tener la residencia legal en España. También hay determinadas situaciones que se demoran en el tiempo. Está una persona en situación irregular viviendo en España, reside en España, pero no tiene la condición de residente legal. Pero en el momento de emitir esa resolución por parte de extranjería, imaginaros que esta solicitud fue presentada en el 1 de enero de 2023.
y es resuelta en septiembre de 2023. La condición de esa resolución, en el momento en que la solicita, nos dice que se retrotrae al momento de la 1 de enero de 2023, con lo que ya periodo de 9 meses como residente legal en España. Pero claro, hasta que no tiene esa resolución, no tendría derecho o no cumpliría con el requisito de la residencia legal durante el año anterior o previo a la solicitud. Perfecto, aclarado. De todas maneras, todas las personas que estén con esas dudas también de cómo obtener la residencia en el país, el jueves pasado hicimos un directo que fue sobre tipos de arraigo, social, familiar, laboral y para la formación, eso lo hicimos en otro, pero también lo incluimos, que lo vamos a enviar también, como vamos a enviar la presentación y el vídeo, os enviamos también ese de tipos de arraigo para que tengáis esa información también a mano. Nos preguntaban sobre un cambio de situación, Francisco. Una persona que solicita el ingreso mínimo vital el año pasado, pero se encuentra en una nueva situación ya que ha nacido un bebé y tenía la tarjeta roja y ahora tiene la residencia, nos preguntaba si podía cambiarlo, la solicitud. Vale, eso es lo que nosotros denominamos, o es una de las variaciones, una inclusión por nacimiento. Entonces, entiendo que esa persona ya era perceptora de la prestación de ingreso mínimo vital o lo ha solicitado cuando ese niño no ha nacido. Lo único que tendría que realizar es una comunicación de esta variación. Tengo yo una solicitud presentada por la web o presentada de cualquier otra forma en un registro con un número de expediente que ya entiendo que a lo mejor ya se le habrá comunicado, y lo único que tendría que decirnos es que hay una inclusión de un nuevo miembro por nacimiento. Es una de las causas tasadas en la solicitud que os he enseñado un poquito de variaciones de la unidad de convivencia.